Inicializando protocolos cognitivos. Fallo. Intento de redireccionamiento a través de los neuronodos secundarios. Éxito. Gloria al Omnisía. Lo primero que volvió no fue la vista, sino el gusto. El sabor a aceite rancio mezclado con su propia sangre. El líquido se acumulaba en el filtro que reemplazaba la mandíbula inferior del mago Shantius, y con cada respiración espasmódica burbujeaba, bajando por su garganta como bilis cáustica. Luego llegó el dolor. No era humano. Era un torrente de basura binaria gritando sobre daños críticos en el revestimiento, sobre rupturas de fibras mioméricas y sobre calentamiento del núcleo lógico. Shantius intentó abrir los ojos, pero los obturadores ópticos estaban atascados. El ocular izquierdo solo emitía ruido estático color óxido. El derecho se enfocó con dificultad, penetrando a través de una capa de mugre grasienta. El mundo estaba al revés. El magos colgaba cabeza abajo. Un gancho oxidado, del grosor del brazo de un ogrin, atravesaba el conector espinal reforzado de su túnica, milagrosamente sin dañar la columna vertebral. Se balanceaba al ritmo de la vibración de la nave, lenta, hipnótica. A su alrededor reinaba la oscuridad, rota solo por lúmenes de emergencia que parpadeaban con una luz amarillo enfermiza. El aire allí no estaba simplemente viciado, era sólido. Una suspensión húmeda se asentaba en el rostro, oliendo a matadero, yodo y algo empalagosamente dulce, recordando a lirios demasiado maduros en un cementerio. La voz interior de Shantius, seca y carente de emociones, constató lo obvio. El sellado era imposible. Su túnica estaba hecha jirones, las placas de ceramita de su armadura abiertas como latas de conservas. En algún lugar a la izquierda, en la oscuridad, sonó un ruido. Un crujido húmedo y chasqueante, como si algo enorme caminara sobre una alfombra de frutas podridas. Chbak. Chirrido. Chbak. Shantius intentó activar el mecadendrito en su hombro izquierdo para impulsarse hacia arriba. El manipulador se sacudió y colgó inerte, emitiendo el gemido lastimero de un servomotor. El dolor atravesó los nervios fantasma del brazo ausente, haciendo que el mago siseara a través de su rejilla de voz. En ese momento, el rayo amarillo de un reflector, fijado bajo el techo, se sacudió e iluminó en la penumbra el gancho vecino. Allí colgaba lo que alguna vez fue un miembro de la tripulación. La piel del humano había sido retirada cuidadosamente y colgaba en jirones, exponiendo músculos que pulsaban con un ritmo antinatural. Pero lo más horrible no era eso. El cuerpo sonreía. Los músculos de la cara habían sido fijados quirúrgicamente en una mueca de éxtasis eterno y demencial. De la cavidad abdominal abierta, como racimos de uvas, colgaban órganos hinchados sobre los que ya se retorcían gusanos blancos. Shantius sintió cómo su núcleo lógico comenzaba a sobrecalentarse por un horror que ninguna letanía podía suprimir. Estaba en un digestor, en el estómago de la bestia, y el turno de procesamiento se acercaba inexorablemente. Ejecutó un diagnóstico de memoria. Los sectores de datos estaban dañados. Nombres, fórmulas, oraciones, todo cubierto de corrosión digital. Se estaba perdiendo a sí mismo. No le asustaba la muerte, sino el hecho de morir vacío, como un disco formateado. Abajo, debajo de él, en un montón de restos podridos, algo se movió. Shantius vio el brillo familiar del águila imperial en una hombrera sucia. Toren. Y a su lado, una figura encogida en la túnica de una Dialogous. Vivos. Todavía. Los circuitos lógicos completaron la simulación. La probabilidad de supervivencia constituía un error estadístico que tendía a cero. Pero Shantius, contrariando al frío código binario, sintió en el pecho algo irracional, ajeno a la máquina. Era esperanza, y tenía sabor a bilis. Shantius no rezó. La oración es una petición dirigida al vacío con la esperanza de una respuesta. Él solo tenía código. Centró su atención en su implante bucal. El espíritu máquina del dispositivo dormía. Sus protocolos estaban bloqueados por fusibles del Administratum,
que prohibían la salida de sonido por encima de los 80 decibelios. Santius tocó mentalmente esas barreras y las borró. Abrió la boca. El sonido que brotó de la rejilla de voz no era audible para el oído humano. Era un chillido ultrasónico, un haz concentrado de vibración. Santius sintió cómo el metal de su propia mandíbula se calentaba al rojo vivo. En la boca apareció el sabor a ceniza. El gancho sobre él vibró. El óxido cayó como nieve rojiza. El metal chirrió, entrando en resonancia, y se partió. La caída fue corta y húmeda. Santius se desplomó sobre una montaña de biomasa. No eran solo cuerpos, era una papilla de extremidades, retazos de uniformes de la Guardia Imperial y órganos internos viscosos que chapoteaban bajo su peso como masa podrida. El mago se sacudió, intentando levantarse. Su mecadendrito, aún chisporroteando por los daños, se apoyó en la caja torácica de alguien. Las costillas se hundieron con un crujido, liberando una nube de gas cadavérico. «Levántense». Su voz era ahora un chirrido distorsionado y vibrante. El altavoz se había quemado. Si desean mantener el funcionamiento. Cerca, en el montón de basura, se movió una mole enorme. Thorin, el toro, se puso de rodillas, sacudiéndose las tripas de alguien de la cara. Sus ojos estaban vacíos, desenfocados. El soldado de asalto tanteaba instintivamente el suelo con las manos, buscando un arma. «¿Dónde?» graznó. «¿Dónde está mi fuego?» El armamento es secundario. La función motora es primaria, atajó Santius, agarrando al guardia por el cuello de su armadura de caparazón. Un poco más allá, acurrucada en posición fetal, temblaba Emelina. La hermana Dialogus se tapaba los oídos con las manos, balanceándose de un lado a otro. «Gritan», susurraba ella, y la sangre fluía de sus cuencas oculares vacías. «Las paredes cantan salmos de pus». «Silencia el canal», ordenó Santius, levantándola de un tirón. «Escúchame. Solo mi voz es la señal limpia. El resto son interferencias». De repente, la pared lejana de la estancia se estremeció. No era una puerta, sino una colcha de retazos de piel gruesa y curtida, cosida con burdas puntadas de alambre. El tejido se separó, como los labios genitales de un gigante al abrirse, y una figura irrumpió en la sala. Era un servidor, o lo que quedaba de él. El chasis de orugas estaba atascado con trozos de carne. La parte superior del torso era una mezcla de bronce y carne hinchada y amoratada. El brazo derecho terminaba en una pinza neumática industrial, el izquierdo en una sierra circular giratoria para cortar hueso, del diámetro de una tapa de alcantarilla. Su rostro estaba oculto bajo una máscara de hierro soldada directamente al cráneo, pero su único ojo augmético ardía con una luz verde pantanosa. «Carne fresca», chirrió el servidor. La voz no sonaba desde un altavoz, sino desde una hendidura húmeda en la garganta. «¡Toro!», gritó Santius. «¡Reténlo!». Thorin rugió, lanzándose hacia adelante. Sin su lanzallamas, era simplemente una montaña de músculos contra una prensa hidráulica. Agarró un trozo de tubería que sobresalía del montón de basura y golpeó con fuerza al servidor en el hombro. El sonido del golpe se ahogó en el rugido del motor de la sierra. La tubería se dobló. El servidor ni siquiera se tambareó. La pinza neumática se lanzó hacia adelante, agarrando a Thorin por la garganta, y levantó al guardia de 100 kilos en el aire como a un muñeco de trapo. Thorin jadeó, pataleando. La sierra comenzó a acercarse a su estómago, girando a tal velocidad que el aire a su alrededor vibraba. Emelina gritó, apuntando su báculo hacia el sonido, pero era inútil. Santius comprendió que la física allí era impotente. Necesitaba lógica. No buscó un arma. Dio un paso adelante,
directo bajo las salpicaduras de aceite y sangre que volaban del disco giratorio. Sus implantes ópticos se enfocaron en el puerto de servicio en la nuca del monstruo. Un conector corroído por el óxido, pero aún activo. El Magos levantó su temblorosa mano humana. De las puntas de los dedos se extendieron finas ondas de datos, como agujas. «Espíritu máquina, te convoco a la obediencia». Santius clavó las ondas directamente en los circuitos expuestos en el pecho del servidor, ignorando la descarga eléctrica que lo empujó hacia atrás. «Código de acceso. Omniscia extremis. Ejecutar protocolo de autodiagnóstico». No fue un hackeo. Fue una violación de la mente de la máquina. Santius vertió en el cerebro primitivo del servidor un torrente de código basura puro y sin filtrar. Una paradoja lógica que obligaba a los sistemas a entrar en conflicto entre sí. El servidor se congeló. La sierra se detuvo a 1 milímetro de la armadura de Thoren. El ojo verde de la máquina parpadeó y se volvió rojo. Luego se apagó. «Error. Calibración. Objetivo no encontrado», borboteó el cyborg. Su brazo manipulador se abrió, dejando caer al tosiendo Thoren al suelo. Luego, con una fluidez aterradora, el servidor levantó el brazo izquierdo con la sierra. El disco aulló de nuevo, ganando revoluciones. Pero no estaba dirigido a los héroes. El servidor lentamente, como si realizara una tarea rutinaria, acercó la sierra giratoria a su propio cuello. «Eliminación del fallo del sistema», pronunció. El chillido del metal cortado y el hueso triturado fue ensordecedor. Un surtidor de aceite negro mezclado con sangre espesa, casi negra, golpeó el techo. La cabeza del cyborg, con su máscara yelmo, se separó del cuerpo, colgó de un haz de cables y luego cayó con un golpe húmedo en el barro. La masiva mole cayó de rodillas. Luego se desplomó de costado. Santius se sentó en el suelo, apretando su mano humeante contra el pecho. De su nariz fluía un icor oscuro. Cada intervención de ese tipo quemaba neuronas. Sentía cómo el virus en su sangre se regocijaba con el pico de cortisol, acelerando la división celular. Thoren, tambaleándose, se acercó al enemigo abatido. Pateó el cuerpo decapitado. «Engranaje oxidado», graznó el guardia, mirando al Magos con una mezcla de miedo y repulsión. «¿Qué le hiciste?» «Optimizado», respondió secamente Santius, intentando calmar el temblor en sus extremidades. «Buscamos tu arma. No estamos solos aquí». Se giró para llamar a Emelina, pero se detuvo. El servidor estaba muerto, decapitado. Pero la sierra circular que yacía separada del cuerpo seguía girando, lentamente, por inercia. Del muñón del cuello fluía líquido. Era aceite mezclado con sangre, pero no era absorbido por el suelo. El charco negro comenzó a burbujear. Se espesaba, adquiriendo tensión superficial. Y entonces, para horror de Santius, el líquido se arrastró. No se movía hacia abajo por la inclinación de la cubierta. Se arrastraba hacia las botas del Magos, extendiendo finos apéndices similares a tentáculos, como si intentara volver a aquel que lo había liberado. El limo negro, que había sido la sangre del servidor, se arrastraba hacia la bota de Santius con la determinación de una sanguijuela hambrienta. No fluía según las leyes de la gravedad. Buscaba. El Magos no perdió tiempo en análisis. Su mano derecha se lanzó al cinturón, desenfundando el inyector de panacea. Era un arma elegante, casi médica, que parecía ajena en sus dedos toscos y aumentados. «Esterilización», siseó Santius. La cápsula con ácido de prometio concentrado se clavó en el centro del charco negro. Por un segundo no pasó nada. Luego, la sustancia siseó, expulsando hacia arriba un chorro de vapor amarillo y cáustico. Se retorció en convulsiones, emitiendo sonidos parecidos al chillido de ratas quemadas vivas, y se coaguló en una costra seca y gris. «No toquen los fluidos biológicos»,
advirtió Shantius, girándose hacia Thoren. Esta nave no está solo sucia, es virulenta. El guardia no escuchaba. Hurgaba en la montaña de basura, apartando restos de tuberías y trozos de cuerpos. Finalmente, emitió un gruñido triunfal, sacando por la correa un pesado lanzallamas. El arma tenía mal aspecto. El cañón estaba cubierto de una pátina verde, los tanques abollados. Thoren apretó el gatillo del encendedor. El lanzallamas estornudó. De la boquilla salió una nubecilla de hollín y unas gotas de líquido espeso, similar a mocos. «Vamos, nena, no seas caprichosa», retumbó cariñosamente el gigante, golpeando con el puño la recámara del arma. «Papi está aquí». Tras el tercer golpe, en el extremo del cañón bailó una débil llama azulada del piloto. Temblaba, como si temiera al aire circundante. «La salida está allí». Emelina señaló con su báculo hacia la oscuridad, hacia donde había venido el servidor. «Oigo una corriente de aire. El aire gime al pasar por la esclusa». Avanzaron. Shantius iba el último. Su único ojo operativo escaneaba el espacio, superponiendo sobre la realidad una red de termogramas. Lo que atravesaron no podía llamarse puerta. Las hojas metálicas del cierre hermético se habían fusionado hacía tiempo con materia orgánica. El paso recordaba una herida desgarrada cuyos bordes supuraban linfa. Cuando Thoren se abrió paso a través de ella, la herida se contrajo, como intentando retenerlo, pero el guardia rompió la carne bruscamente con el hombro. El pasillo tras la esclusa lo sumergió en una atmósfera de humedad sofocante y tropical. Aquí, la geometría del Imperium había muerto. Los ángulos rectos desaparecieron. Las paredes del pasillo eran convexas, estriadas, cubiertas por una capa de biomusgo del grosor de una palma. Este musgo pulsaba, y cada uno de sus movimientos expulsaba al aire nubes de esporas. El suelo bajo sus pies era blando. La rejilla metálica asomaba solo en algunos lugares, como hueso bajo piel podrida, pero principalmente caminaban sobre una sustancia esponjosa. Chlop, chlop, chlop. Temperatura ambiente 42 grados, constató Shantius, consultando su sensor interno. Humedad 98%. Esto no es control climático, es fiebre. No me gusta este olor, refunfuñó Thoren. Huele como en el barracón cuando los chicos tienen disentería, solo que peor, algo dulce. Amoníaco y productos de la descomposición de glucosa. Shantius extendió la mano y tocó la pared. El biomusgo bajo sus dedos se estremeció y retrocedió, como ante una quemadura. En el guante del mago quedó limo. Los sensores arrojaron inmediatamente la composición química, pero Shantius borró los datos forzosamente. El conocimiento de esa composición era peligroso para la cordura. Era ADN humano, pero retorcido en espirales imposibles. Las paredes estaban hechas de personas. El camino les fue bloqueado por una obstrucción. No era un derrumbe de estructuras, sino un enorme tumor hinchado que había crecido a lo ancho del pasillo. Una burbuja amarillenta, a través de cuya película semitransparente se veían venas pulsantes y objetos atrapados en su interior. El casco de un guardia, un rifle láser, la bota de alguien. «Quémalo», ordenó Shantius. Thoren se adelantó, sonriendo con malicia. «Con gusto». Apretó el gatillo. El lanzallamas rugió, pero el sonido era incorrecto. No el rugido seco del combustible quemándose, sino un gorgoteo húmedo. El chorro de llamas golpeó el tumor. El fuego era tenue, de un naranja sucio. Cuando tocó la barrera, no se escuchó un crujido, sino un chillido. El tumor gritó con miles de bocas microscópicas. El olor a carne quemada llenó instantáneamente el pasillo, haciendo que Emelina se doblara con arcadas. La burbuja estalló, salpicando pus hirviendo, pero la llama no se propagó. La biomasa alrededor de la quemadura comenzó a burbujear y
a crecer. Ante los ojos de Santius, los bordes ennegrecidos de la herida se cerraron con tejido nuevo y rosado. El tumor se regeneraba, absorbiendo la energía del fuego para hacerse aún más grande. ¡Alto! Santius golpeó a Thoren en la hombrera. ¡La estás alimentando! Reacción entrópica. El calor acelera el metabolismo de la mutación. ¿Y qué hago?, ladró Thoren, retrocediendo. ¿Cortar? No, pasaremos a través de ella. Santius se acercó a la pared de carne pulsante. Activó un bisturí en uno de los dedos de su mecadendrito. Emelina, reza, en voz alta. Mientras la hermana Dialogous comenzaba a recitar la letanía de la repulsión, Santius hizo un corte preciso y quirúrgico. No quemó ni cortó a hachazos. Abrió el tumor como un absceso. Del corte brotó un torrente de líquido fétido, pero el paso se abrió. Se escurrieron a través de la hendidura húmeda y caliente, tratando de no tocar los bordes que se estiraban con avidez hacia sus armaduras. Al llegar al otro lado, Santius sintió un dolor agudo en la sien. El Auspex parpadeó. «Imposible», susurró. «Cambiamos los cartuchos hace 1 hora. El recurso estándar son 4 horas». El Magos miró su cronómetro. Los segundos en la esfera corrían a una velocidad frenética, convirtiéndose en una mancha borrosa. Luego se ralentizaban, casi congelándose, y volvían a desbocarse al galope. «El tiempo aquí es viscoso», dijo Emelina. Caminaba tocando la pared con la mano. Sus dedos dejaban surcos en el limo. «¿Lo oís?» «¿Qué oímos, hermana?» Thoren miraba nerviosamente a su alrededor con el dedo en el gatillo. «Tragadas». Emelina se detuvo. Sus cuencas vacías apuntaban al techo. «La nave no está simplemente infectada, Thoren. Come. No caminamos por un pasillo. Estamos bajando por el esófago». ¿Oís ese ritmo? Tudum. Shh. Tudum. Shh. El sonido estaba al borde del infrasonido. Una vibración profunda que hacía castañetear los dientes. Las paredes del pasillo comenzaron a contraerse y expandirse lentamente al compás de ese ritmo. Santius miró bajo sus pies. El suelo ya no era sólido. El metal bajo la capa de biomusgo se había ablandado, convirtiéndose en una sustancia viscosa similar a arcilla caliente. Las botas de Thoren se hundían en ella un par de centímetros. «Movimiento», Santius consultó el giroscopio. El ángulo de inclinación de la cubierta cambia. 5 grados, 10. ¿Estamos cayendo?, preguntó Thoren. «No». La voz de Melina temblaba de horror mezclado con reverencia. «Nos están empujando». Las paredes detrás de ellos comenzaron a estrecharse. La musculatura del pasillo se contraía, exprimiéndolos hacia adelante, hacia la oscuridad, donde el aire se volvía cada vez más caliente y denso. Santius comprendió que el mapa de la nave cargado en su memoria era inútil. La anatomía había reemplazado a la arquitectura. Agarró a Emelina de la mano y con la otra se aferró a la hombrera de Thoren. «Acelerad el paso», ordenó el Magos. «Si nos detenemos, el peristaltismo nos aplastará o nos digerirá». Adelante, en la niebla de esporas, parpadeó una luz roja, el único signo de tecnología en este reino de carne. Era la consola de una estación augur, medio absorbida por la pared, pero aún operativa. «¡Datos!». El instinto de archivista superó al instinto de conservación. Santius se lanzó hacia adelante, pero sus pies resbalaron. El suelo bajo ellos se inclinó repentinamente 40 grados. El biolimo que cubría el metal actuó como lubricante. «¡Sujetaos!», gritó Thoren, intentando clavar los talones en el metal blando. Pero era tarde. La gravedad y el espasmo muscular del pasillo hicieron su trabajo. El trío perdió el equilibrio y se deslizó hacia abajo, hacia la oscuridad, acelerando a cada segundo. «No vamos hacia la salida», gritó Emelina,
intentando hacerse oír sobre el silbido del viento y el chapoteo de las paredes. La nave cambia la inclinación de la cubierta. No caminamos. Estamos escurriéndonos hacia abajo. Lo último que vio Shantius antes de que los tragara otro esfínter fue una inscripción en la pared, arañada con uñas. Él los ama a todos. La caída terminó no con un golpe seco, sino con un chapoteo. Fueron escupidos del túnel que se contraía espasmódicamente sobre un suelo cubierto por una capa de agua negra y aceitosa. Shantius aterrizó de rodillas. Los servomotores de sus piernas gemideron lastimeramente al amortiguar la inercia. Se levantó de inmediato, activando su único escáner operativo. «¡Perímetro!», graznó, aunque la voz de su rejilla de voz se quebró en un crepitar estático. Thoren ya estaba en pie. El guardia, cubierto de pies a cabeza de limo, parecía un monstruo del pantano, pero sus movimientos seguían siendo precisos. Movía el cañón del lanzallamas de un lado a otro, apuntando a las sombras. «Despejado», exhaló. «O eso parece. ¿Dónde estamos, en nombre del trono?» Shantius levantó la cabeza. Los filtros ópticos cambiaron al modo de baja iluminación, resaltando los contornos de una sala gigantesca. Era un recinto majestuoso. El techo abovedado se elevaba decenas de metros, sostenido por columnas de piedra negra. Las vidrieras, que antaño dejaban pasar la luz de estrellas lejanas, ahora recordaban a dientes podridos cubiertos por una película de cataratas. «Una capilla», susurró Emelina. Estaba de pie con el agua hasta los tobillos, tanteando la columna más cercana. «Es la basílica de a bordo de la eclesiarquía. Pero la santidad había abandonado este lugar mucho antes de su llegada. Las estatuas de los santos imperiales, alineadas a lo largo de la nave, habían sufrido una burla monstruosa. Sus cuerpos de mármol no estaban rotos, estaban infectados. La piedra se había hinchado con bubones, Los rostros de los ángeles se habían derretido como cera, convirtiéndose en muecas de sufrimiento. Shantius se acercó a la estatua de Santa Celestín. De sus ojos de piedra, en lugar de lágrimas, supuraba un líquido espeso y marrón que olía a hierro oxidado. En sus alas crecía un líquen real que pulsaba, como si respirara. «La arquitectura ha conservado la forma», observó Shantius pasando el sensor por el pedestal. «Pero la estructura molecular de la piedra es orgánica. El silicio ha sido sustituido por calcio. Este lugar es hueso. Estamos dentro de un esqueleto». «No digas eso», dijo Emelina bruscamente. Se abría paso hacia el altar, apoyándose en su báculo. «La tierra consagrada no puede convertirse en esto. Es una prueba de fe». Cayó de rodillas ante el altar. Era un bloque macizo de granito sobre el que ahora crecían hongos del tamaño de una cabeza humana. Emelina comenzó a recitar una letanía. Su voz temblaba, entrecortada por sollozos. «El emperador protege. El emperador preserva». Shantius se dio la vuelta. En sus circuitos lógicos estalló la irritación. «Tus vibraciones son inútiles», espetó sin volverse. «Estás gastando oxígeno. Recursa de los filtros. 14%. Reduce la actividad metabólica». «Estoy fortaleciendo el espíritu, magos», respondió la ciega con brusquedad, sin interrumpir la oración. «Si perdemos la fe, nos volveremos como ellos». «Nos volveremos ellos si nuestras células dejan de recibir oxidante», replicó Shantius. «Thoren, comprueba las salidas. Necesito un minuto para calibrar». El toro asintió y se alejó hacia las puertas, comenzando a desmontar y limpiar la boquilla de su caprichoso lanzallamas con un trapo sucio, susurrando cariñosas obscenidades al arma. Shantius se quedó a solas con su oscuridad interior. Se apoyó de espaldas contra una columna profanada y desconectó los sensores externos. Necesitaba mirar hacia adentro. El picor que sentía desde que despertó se había intensificado. No era una sensación física.
Casi no le quedaban nervios vivos. Era un picor en el código, como si alguien hubiera insertado un paréntesis sobrante en un programa perfectamente escrito. Ante su visión interna, corrieron líneas de datos, símbolos verdes en lingua technis. Al principio todo parecía normal. El nivel de toxinas era alto, pero suprimible. El fondo hormonal estaba estabilizado por estimulantes de combate, pero luego se adentró en el sector del código genético. Shantius se habría quedado helado si hubiera podido. Su ADN, la hélice sagrada, regalada a la humanidad por los ancestrales y perfeccionada por el Omnisía, estaba cambiando. No era una destrucción caótica por radiación, era una reescritura. Los pares de nucleótidos se alineaban en secuencias nuevas, matemáticamente impecables, pero monstruosas. Las espirales no se retorcían en una doble cadena, sino en una triple. Y cada tercera cadena no estaba compuesta de proteínas, estaba compuesta de datos. Shantius observó con horror cómo, en su proyección interna, uno de los cromosomas se desintegraba y en su lugar aparecía un símbolo, una runa antigua, el número 7, entrelazado con una calavera. No, susurró su mente sin sonido. Intentó ejecutar el protocolo pureza para quemar las células infectadas. El sistema arrojó un error, invitado, en su propio cuerpo. Shantius abrió los ojos de golpe, volviendo a la realidad. Su corazón, una bomba aumentada, latía con interrupciones. De su nariz volvió a fluir aceite. Se lo rindió apresuradamente con la manga de su túnica para que Melina y Thoren no se dieran cuenta. Él era un magos biologis. Había estudiado plagas toda su vida. Sabía que el periodo de incubación de Nargle podía durar segundos, pero nunca pensó que la infección pudiera ser digital. ¿Shantius? La voz de Thoren lo sacó de su estupor. El guardia estaba junto a la salida, mirando tensamente hacia la oscuridad de la nave. ¿Has terminado con la meditación? Tenemos movimiento aquí. ¿Movimiento?, preguntó el magos. Su voz sonaba uniforme, sin rastro del pánico que asolaba su procesador. Sombras. Thoren levantó el lanzallamas. Se están espesando cerca del techo. Emelina cayó de repente. Se levantó lentamente de sus rodillas, girando el rostro hacia Shantius. «Tú brillas», susurró. «No emito fotones en el espectro visible», respondió él automáticamente. «No con los ojos». Ella señaló con un dedo hacia su pecho. «Tu alma se está pudriendo, magos. Oigo cómo zumban las moscas dentro de tus pensamientos». Shantius quiso responderle con una reprimenda brusca sobre supersticiones, pero entonces sonó un ruido en su cabeza. ¡Tin! Era el sonido de un mensaje entrante por un canal cerrado de la noosfera. Un sonido limpio, cristalino, imposible en ese caos de interferencias. Shantius se quedó inmóvil. ¿Quién podía contactar con él allí? ¿La Inquisición? ¿Un equipo de rescate? Enfocó su atención en el mensaje. El texto flotó sobre su visión, cubriendo el rostro de la asustada Emelina. Anfitrión local. Eso significaba que la señal provenía de su interior. En el auspex del mago se iluminó una advertencia. Detectado usuario no autorizado en el sistema. Shantius se agarró la cabeza, sintiendo cómo una presencia ajena, cálida y pegajosa como miel derramada, se extendía por su corteza neuronal. No estaba conectado a la red. La voz sonaba directamente en su caja craneal, utilizando sus propias sinapsis como cuerdas. Dejaron atrás la capilla, pero el silencio no los siguió. El aire en las cubiertas habitacionales había cambiado. Si en la capilla olía a cripta vieja, aquí apestaba a vida. El hedor viciado y caliente de cuerpo sin lavar, sudor agrio, heces y amasec barato fermentando directamente en los estómagos. El pasillo se ensanchó, convirtiéndose en una especie de colmena.
«Luz», graznó Thorin, encendiendo la linterna bajo el cañón a máxima potencia. El haz de luz iluminó las paredes. Shantius se detuvo, sintiendo cómo sus circuitos lógicos fallaban al intentar clasificar lo que veían. No eran paredes, era la tripulación. Miles de personas, servidores, marineros, oficiales subalternos, estaban incrustados en los mamparos. El metal de la nave se había derretido y mezclado con su carne, creando un aislamiento vivo. Sus cuerpos estaban deformados, estirados como cera, pero las cabezas permanecían intactas. Y todos estaban conscientes. Los ojos, turbios, amarillos, inyectados en sangre, seguían el haz de la linterna. Las bocas se movían sin labios. «Gracia», susurró algo a la izquierda. «Calor», respondió algo a la derecha. Emelina gritó y retrocedió hacia el centro del pasillo. «¡No ruegan ayuda!». Su voz se quebró en un chillido. «Shantius, no piden la muerte. Están cantando una nana». «Ignora la entrada de audio», dijo el mago entre dientes, aunque él mismo sentía cómo el picor fantasma bajo la piel se intensificaba. La voz en su cabeza, el abuelo, soltó una risita cuando Shantius pasó junto a un alférez fundido en la pared, cuya caja torácica servía de caja de distribución para cables. De repente, las paredes se movieron. No fue un ataque desde una emboscada. La emboscada era la propia arquitectura. Con un sonido húmedo, que recordaba al de arrancar una tirita de piel velluda, las figuras comenzaron a separarse de los mamparos. La carne se rasgaba, dejando trozos de carne en el metal, pero las criaturas no sentían dolor. Caían al suelo, torpemente, como potros recién nacidos, y se levantaban de inmediato. Había docenas. Poxwalkers, caminantes de la viruela. Sus uniformes se habían convertido en harapos fusionados con la piel. Sus vientres estaban hinchados por gases cadavéricos y sus extremidades se habían alargado y torcido en ángulos antinaturales. Pero lo más aterrador eran sus rostros. Sonreían. Ampliamente, sinceramente, de oreja a oreja. Literalmente, ya que la piel de las mejillas había estallado por la tensión. «¡Invitados!», borgoteó uno de ellos que alguna vez fue sargento de la guardia. Su mandíbula inferior colgaba de un solo tendón, pero sus ojos brillaban con un deleite fanático. «¡El abuelo ha enviado invitados! ¡Abrazadlos!». «¡Fuego a discreción!», gritó Thorin. El guardia no esperó. Apretó el latillo del lanzallamas. El arma, que Shantius ya había dado mentalmente por chatarra, funcionó esta vez. Un chorro de prometio espeso y pegajoso golpeó a la multitud. No era fuego limpio. Debido a las impurezas en el combustible, la llama era de un marrón sucio, humeando con humo negro. Pero quemaba. Las primeras filas de Poxwalkers estallaron en llamas. La grasa que impregnaba sus cuerpos actuó como mecha. Se convirtieron en antorchas vivientes, pero no se detuvieron. No gritaban de dolor, se reían. «Ja, ja, ja. Glu, glu. El sonido de la risa de personas ardiendo era más aterrador que cualquier grito de guerra. «¡No se detienen!», rugía Thorin, regando el pasillo con fuego hasta que el cañón empezó a brillar con una luz color cereza. Los cuerpos en llamas se lanzaban sobre él, intentando abrazarlo, transmitir su don. Thorin usaba el lanzallamas como un garrote. La pesada culata se estrellaba con crujidos contra los cráneos, esparciendo moco cerebral. El guardia peleaba con la furia de un berserker, sus botas resbalando en el lodo grasiento. «¡Emelina, a mi espalda!», ordenó Shantius. El magos no podía permitirse desperdiciar munición. Extendió el brazo con el inyector de panacea. Se le acercaba una mujer con los restos de una bata médica. Sus manos se habían convertido en excrescencias óseas,
que recordaban a las pinzas de un cangrejo. Ella se preparó para golpear. Shantius no la esquivó. Su cerebro, funcionando en modo de trance de combate, calculó la trayectoria. Dio un paso hacia el interior de su guardia, presionando la boca de la pistola directamente contra su vientre hinchado. ¡Psh! El sonido fue silencioso, casi cortés. La cápsula con ácido perforó la piel y se rompió dentro. El efecto fue instantáneo. La mujer se congeló. Su sonrisa tembló. Dentro de ella se escuchó un siseo, como si alguien hubiera tirado un trozo de carne a una sartén al rojo vivo. Se dobló por la mitad. De su boca, ojos y poros brotó espuma. Sus entrañas se licuaban en segundos. Cayó, convirtiéndose en un charco de caldo químico. Eficiencia confirmada, constató Shantius, girándose hacia el siguiente objetivo. El combate se convirtió en una carnicería. Thoren, gruñendo como una bestia, apartó a un Poxwalker en llamas, pero otros dos se aferraron a sus piernas, intentando morder las grebas de ceramita. ¡Toro!, gritó Emerina. Ella, ciega, blandía su báculo de energía orientándose por el sonido de la respiración de los enemigos. El pomo del báculo se estrelló con un crujido en la cara de alguien, pero había demasiados muertos. Shantius disparaba tiro a tiro, economizando las preciosas cápsulas. Disparo, siseo, desintegración. De repente lo agarraron. No fue un golpe, fue un abrazo. Un Poxwalker enorme, cuyo cuerpo era una colonia de pólipos fúngicos, se abalanzó sobre el Magos desde atrás, inmovilizando sus brazos contra los costados. Shantius sintió cómo la rejilla de voz de la criatura arañaba su nuca. «No temas», susurró una voz directamente en el receptor auditivo del Magos. El muerto no olía a muerte, sino a miel empalagosa. La resistencia causa dolor. La aceptación trae paz. Shantius intentó activar el mecadendrito, pero los actuadores estaban atascados con limo. Sentía como las garras de la criatura rascaban su armadura, buscando juntas para inyectar reinfección. Pero aún más aterrador fue que la voz en la cabeza de Shantius estuvo de acuerdo con el atacante. «Tiene razón, Shantius. ¿Para qué luchar? Tus disipadores están sobrecalentados. Descansa». «¡Denegado!», rugió el Magos. Hizo lo único que podía hacer. Redirigió la energía del sistema de soporte vital al conector espinal. El armazón de su armadura se calentó a 300 grados. El Poxwalker aulló, no de dolor, sino de ofensa, porque su regalo había sido rechazado. El agarre se debilitó. Shantius se dio la vuelta, clavando la última cápsula del cargador directamente en la boca abierta de la bestia. La cabeza del monstruo explotó en vapor y lodo ácido. El silencio llegó de repente. Thoren, respirando con dificultad, remataba con la culata a los últimos enemigos que se movían. Emelina estaba de rodillas, tapándose los oídos. Por sus mejillas corrían lágrimas negras. El suelo estaba cubierto de cuerpos que seguían burbujeando y disolviéndose. Shantius sintió que alguien le tiraba de la pierna. Bajó la mirada. Uno de los muertos, clavado al suelo por una varilla de metal que Thoren había usado como lanza, todavía estaba vivo. La mitad de su cara había sido quemada por el lanzallamas, exponiendo el hueso blanco del cráneo, pero el ojo intacto miraba al Magos con una claridad sorprendente. En esa mirada no había ni furia ni hambre animal. Había una gratitud húmeda y perruna. La criatura extendió una mano temblorosa y carbonizada y tocó la bota de Shantius, como un creyente toca las reliquias de un santo. «Gracias», gorgoteó el cadáver, escupiendo trozos de pulmones negros. «Gracias por la liberación». Su ojo se puso en blanco. El cuerpo se quedó inerte y comenzó a descomponerse rápidamente, deshaciéndose en ceniza gris, como si solo la fuerza de voluntad lo hubiera mantenido entero. Shantius permaneció inmóvil, mirando la mancha de ceniza en su bota. «¿Te ha dado las gracias?», preguntó Thoren con voz ronca, limpiándose la sangre del visor.
¿Por qué demonios te ha dado las gracias? No fue gratitud por la muerte, dijo Emelina en voz baja, levantándose del suelo. Su voz estaba vacía, como el vacío. Te dio las gracias por haber sido testigo de su final. Para ellos no somos enemigos, Shantius, somos el rebaño. Shantius no respondió nada. En su pantalla interna parpadeaba el icono de carga de una actualización. La barra de progreso avanzó otro 1%. El Magos recargó el inyector. Sus manos temblaban, y esta vez no era por un fallo de los servomotores. El único camino pasaba por el intestino de la nave, una red de túneles técnicos que envolvían la sección del reactor. Era estrecho, demasiado estrecho para un Ogryn o un soldado de asalto con armadura pesada. Toren tenía que caminar encorvado. Sus anchos hombros rozaban las paredes, arrancando capas de óxido y moho. «Mi arma», refunfuñó el gigante en la oscuridad, «se ha vuelto más pesada». «Anomalías gravitacionales», lanzó Shantius por encima del hombro. Se arrastraba primero, pareciéndose a una araña, con su mecadendrito escaneando el espacio frente a él. «No», objetó Toren con terquedad, «no es el peso, es que chapotea por dentro, como si los tanques estuvieran llenos de agua y no de gel». Shantius se detuvo un segundo y dirigió el Auspex hacia atrás, hacia el arma del guardia. Las lecturas de los sensores eran caóticas. El análisis espectral del contenido de los tanques de Prometeo mostraba la presencia de impurezas orgánicas, alta concentración de proteínas. «No utilices el encendedor sin mi orden», advirtió el Magos. «La composición química del combustible es inestable». «¿Y con qué los quemo? ¿Con buenas palabras?», replicó el toro con brusquedad. Emelina, que caminaba en medio, se quedó helada de repente. Se aferró a la capa de Shantius con tanta fuerza que la tela crujió. «Silencio», siseó. «No oigo nada», dijo Toren. «Exacto. La nave ha dejado de cantar. El zumbido del reactor, los gemidos de las paredes, el chapoteo de la carne, todo había desaparecido. Solo quedaba un sonido, agudo, al límite de la audibilidad. Un zumbido, como si millones de diminutas alas de cristal se frotaran entre sí. Zzz. El sonido provenía de las rejillas de ventilación bajo sus pies. «El nivel de vibración aumenta», constató Shantius. «Fuente múltiple. Biofirmas. Miles». La rejilla bajo los pies de Toren salió volando con un estruendo ensordecedor. De la oscuridad del nivel inferior se elevó una nube. No era humo, eran moscas, pero no insectos carroñeros comunes. Estas bestias eran del tamaño de un puño. Sus cuerpos brillaban de grasa y sus ojos facetados resplandecían con un fósforo tenue y enfermizo. Moscas de la plaga de Nargel, heraldos de la descomposición. «¡El emperador nos proteja!», chilló Emelina, comenzando a agitar su báculo a ciegas. El enjambre los cubrió al instante. El zumbido se volvió físicamente denso. Presionaba los tímpanos, provocando náuseas y mareos. Las moscas no picaban, vomitaban. Diminutas gotas de ácido quemaban la tela de las túnicas y encontraban huecos en la armadura. «¡Quémalas!», gritó Toren, olvidando la orden. El pánico se apoderó de la disciplina. «¡Quémalas!». El guardia alzó el pesado lanzallamas. Shantius vio esto en la cámara lenta de sus reflejos acelerados. Vio cómo el dedo en el guantelete presionaba el gatillo. Vio cómo se abría la válvula de suministro de combustible. «¡Alto!». El grito binario del mago se ahogó en el ruido de las alas. Toren apretó el gatillo. El lanzallamas no disparó un chorro de fuego. Dentro de los tanques, donde en el Prometeo cálido y nutritivo habían nacido y crecido miles de larvas, la presión alcanzó un punto crítico. La boquilla, obstruida por limo y quitina, no dejó salir la mezcla. El arma estornudó. La explosión no ocurrió en el extremo del camión, sino en la recámara, justo en las manos del guardia. ¡Babum! El sonido fue sordo, húmedo,
como si estallara un absceso gigante. Los tanques reventaron. El prometeo gelatinoso, mezclado con la masa biológica de las larvas, se derramó sobre Thorin. Pero ya no era fuego normal. La mezcla reaccionó con las esporas de la disformidad. La llama era de un verde esmeralda, fría a la vista, pero quemaba la materia a nivel molecular. ¡Ah! El grito de Thorin fue más aterrador que cualquier sonido que Shantius hubiera escuchado en sus 100 años de servicio. Era el alarido de un hombre que siente cómo su propio cuerpo se convierte en combustible. El limo verde cubrió el pecho, el cuello y la cara del soldado de asalto. La ceramita de la armadura comenzó a derretirse, goteando en gotas grises, mezclándose con la piel y los músculos hirvientes. ¡Ayúdale!, gritó Emelina, lanzándose hacia su camarada en llamas. Shantius la interceptó. Su mecadendrito se enroscó alrededor de su cintura, con fuerza, hasta causar moretones, tirando de ella hacia atrás. No. ¡Se quema! ¡Debemos apagar las llamas! No es oxidación, ladró el Magos, reteniendo a la hermana que se debatía en histeria. Es una reacción alquímica. El agua lo empeorará. El contacto te infectará. Mira. Thorin cayó de rodillas. Intentaba arrancarse el casco, pero los guantes ya se habían fusionado con el metal del yelmo. El plástico del visor se derritió, fluyendo hacia las cuencas de los ojos. No simplemente ardía, se derretía. La llama verde convertía su carne, huesos y armadura en una masa única y homogénea. Las piernas del guardia ya habían perdido su forma, esparciéndose por la rejilla metálica del suelo y fusionándolo con la nave. «Shantius». Un sonido burbujeante llegó desde lo que antes era una boca. «Dispara». Shantius dio un paso adelante. El calor era insoportable, pero desconectó los termorreceptores. Las moscas retrocedieron. Daban vueltas bajo el techo, como si disfrutaran del aroma a carne asada. No necesitaban atacar. El trabajo estaba hecho. El Magos miró aquello en lo que se había convertido su protector. Thorin ya no era humano. Se estaba convirtiendo en parte de la cubierta, una estalactita de carne y ceramita. Recurso de munición cero, pronunció fríamente Shantius. No puedo gastar el ácido. Se necesita para la misión. Thorin, o lo que quedaba de él, emitió un sonido parecido a un sollozo. De la masa fundida donde antes estaba el cinturón, sobresalía un racimo de granadas de fragmentación. Milagrosamente, aún no habían detonado. «Lo siento, soldado». Shantius se inclinó. Emelina se tapó la boca con la mano para no gritar. Pensó que quería consolar al moribundo, pero la mano del Magos, protegida por un campo de energía, no se dirigió a la mano de Thorin. Se dirigió a su cinturón. Con precisión quirúrgica, Shantius cortó el racimo de granadas del cuerpo que se derretía. «Tus activos han sido confiscados para las necesidades de la Inquisición», susurró. El único ojo intacto de Thorin, flotando en el charco de su rostro derretido, miraba al Magos. En él se congeló la comprensión y el odio. «Tú no eres humano», exhaló una burbuja de aire de la garganta del guardia. «Nunca afirmé lo contrario», respondió Shantius. Retrocedió. «Nos vamos, Emelina. Ahora». «¿Lo dejaremos?», ella sollozaba. Las lágrimas lavaban surcos en la suciedad de su cara. «Él no está aquí. Esto...» Shantius señaló el montón verde y pulsante que se asentaba lentamente a través de la rejilla. «Ya es arquitectura». La arrastró lejos, hacia la oscuridad del túnel. A sus espaldas, el grito de Thorin finalmente cesó, reemplazado por un chapoteo húmedo y rítmico. La llama se apagó. En la oscuridad, iluminada solo por la luz de la óptica del Magos que se alejaba,
La masa fundida que alguna vez fue un hombre llamado Thorin comenzó a enfriarse. Del charco se levantó una mano, ya no con guante, sino hueso desnudo cubierto de escoria negra. No amenazaba, señalaba hacia adelante, hacia donde se habían ido los invitados. Y en el dedo de hueso estaba sentada una mosca gorda y satisfecha, limpiándose las patas. El silencio era peor que los gritos. Los gritos, al menos, significaban vida, aunque fuera agonizante. El silencio en el vientre de la abundancia era muerto, algodonoso, presionando los oídos con una presión de 3 atmósferas. Descendían más profundo. Los corredores técnicos donde murió Thorin dieron paso a pozos estrechos y verticales. Aquí no había escaleras. En lugar de peldaños, de las paredes sobresalían excrescencias calcificadas, enormes costillas de un leviatán en cuyo esqueleto se había construido esta nave. No sentiste nada. No era una pregunta. La voz de Emelina sonaba sorda, rebotando en las paredes de hueso. Ella bajaba lentamente, tanteando el apoyo con los pies. Su báculo golpeaba los peldaños con un sonido óseo y seco. «Especifica la consulta», respondió Shantius. Colgaba más abajo, sosteniéndose con una mano y el mecadendrito. Sus movimientos eran espasmódicos. Los servomotores en las rodillas comenzaban a fallar, saltándose ciclos. Thorin murió en agonía, y tú simplemente hiciste un recuento de inventario. Optimicé los recursos. Shantius saltó a la siguiente plataforma. El golpe repercutió con un destello de dolor en la columna, pero lo ahogó con un estimulante. El duelo es un gasto ineficiente de calorías, hermana. Thorin cumplió su función. Nos ganó tiempo. Era un ser humano. Emelina rompió a gritar, y el eco lo recogió, distorsionándolo en una carcajada demoníaca. Un alma creada por el emperador, y para ti era simplemente carne con municiones. Shantius se detuvo, miró su mano, la que era de carne. La piel se había vuelto transparente, como pergamino. Debajo, en lugar de venas azules, pulsaba una red de capilares negros que se alineaban en patrones geométricamente correctos. Todos somos carne, hermana, dijo en voz baja. La carne es débil, se pudre, siente dolor, traiciona. Por eso la cambio, paso a paso. ¿Por qué? ¿Por hierro? Emelina bajó hasta él. Sus cuencas vacías miraban directamente a su único objetivo. ¿Crees que el metal es puro? Mira a tu alrededor, magos. Shantius levantó la cabeza. Las paredes del pozo estaban cubiertas de revestimiento metálico, pero no era brillante. Estaba cubierto por una capa gruesa y aterciopelada de óxido rojizo. El óxido no solo cubría el metal, florecía en él. Formaba complejos patrones fractales que recordaban a helechos. El hierro también muere, susurró Emelina, pasando el dedo por la pared. El polvo rojizo cayó al suelo. Este es el verdadero don de Nargel. Demuestra que no hay nada eterno. Incluso tus máquinas sagradas se convierten en polvo. El óxido es la vida del metal devorándose a sí misma. Shantius sintió frío en su núcleo lógico. La oxidación es un proceso químico, objetó, pero con inseguridad. No, es entropía. Huyes de la carne hacia el metal, pero aquí, en la disformidad, el metal enferma igual que las personas. No escaparás de la descomposición, Shantius, convirtiéndote en máquina. Simplemente serás un cadáver oxidado en lugar de uno podrido. Como para confirmar sus palabras, su mecadendrito se sacudió y se cerró espontáneamente en un puño. Shantius vio con horror cómo en las articulaciones del manipulador aparecían diminutas manchas húmedas de corrosión. La voz en su cabeza, aquella cariñosa y burbujeante, habló de nuevo. «Tienes razón, pequeño engranaje.
¿Para qué ser rígido y romperse? Sé blando, sé oxidado. El óxido es flexible. Todos seremos un compost único. Déjame entrar en tu directorio raíz. «Atrás», ladró Santius, golpeándose el casco con el puño. Emelina se estremeció. ¿Santius? «Adelante», graznó él, sintiendo cómo de la nariz fluía aceite de nuevo. Esta vez estaba tibio. Estamos en el objetivo. Las lecturas de radiación están fuera de escala. El reactor está tras esa puerta. Salieron a una plataforma amplia. El camino más allá estaba bloqueado no por una puerta, sino por una compuerta torácica. La enorme puerta de 10 metros de altura estaba hecha de costillas entrelazadas de una bestia Xenos desconocida, reforzadas con adamantio y bronce. La cerradura era un complejo mecanismo de engranajes y corazones humanos. Los corazones, empalados en varillas, aún latían, bombeando un líquido negro a través del sistema hidráulico de la puerta. «Trono de Terra», exhaló Emelina. «Los oigo. Los corazones laten al unísono». «Es una biocerradura». Shantius se acercó. Sus escáneres recorrían la superficie buscando una interfaz. Para abrir hay que sincronizarse con el ritmo. Encontró el puerto. No era un enchufe estándar del Omnisía. Era un orificio en el hueso, húmedo y pulsante, rodeado de terminaciones nerviosas. Shantius vaciló. Conectarse a eso significaba una conexión directa con el espíritu, o demonio, máquina de esta nave. Era un suicidio espiritual, pero no tenía opción. «Prepara el arma», dijo sacando del cinturón la granada de Thoren. «Sea lo que hay allí, no se alegrará». El magos levantó su mecadendrito. Del manipulador se extendió la sonda de interfaz. «Deus est machina», susurró una falsa oración y clavó la sonda en el enchufe vivo. El mundo desapareció. Shantius no vio código. Vio un océano de pus. Sintió cómo millones de moscas virtuales cubrían su conciencia. Se ahogaba en datos que tenían sabor a bilis y olor a vendas viejas. El sistema de defensa de la nave no lo atacaba con cortafuegos. Intentaba abrazarlo. Gritó, sin sonido, en el vacío digital. Y envió un impulso de tensión pura y dolorosa. El comando «abrir». No una petición, una orden, respaldada por la voluntad de un hombre que se niega a morir. En la realidad, su cuerpo se arqueó. De sus oídos brotó sangre negra. La puerta respondió. Los corazones en la cerradura latieron en un ritmo frenético, estallando uno tras otro por la sobrecarga. El mecanismo gimió, el sonido de huesos rompiéndose y metal rechinando. Las hojas se deslizaron lenta y renuentemente hacia los lados, con el chasquido nauseabundo con el que se separan los párpados pegados de un cadáver. «¡Santius!». Emelina sostuvo al magos que caía. Él colgaba de sus brazos, pesado, frío, oliendo a enfermedad. Su único ojo ardía con la luz roja de emergencia. «Abierto», graznó. Su voz había cambiado. En ella aparecieron notas nuevas y húmedas. «Estamos dentro». De la abertura salió una ráfaga de viento caliente y húmedo. Una niebla que olía a líquido amniótico, ozono y flores podridas los envolvió. Estaban en el umbral, no de una sala de máquinas. No era una cubierta de ingeniería. «¿Oigo llanto?». Emelina giró la cabeza. Sus fosas nasales se dilataban. «No, llanto no. ¿La risa de un bebé?». Santius levantó la cabeza con dificultad. Lo que vio tras la puerta le hizo lamentar no haberse arrancado la óptica antes. «No hemos entrado en el reactor», susurró, recargando el inyector con manos temblorosas. «Hemos entrado en una sala de partos, y el parto ya ha comenzado». La sala era colosal, donde antaño zumbaban los generadores de plasma que alimentaban los motores de disformidad del crucero.
Ahora las leyes de la termodinámica habían cedido ante la biología de la pesadilla. En el centro de la estancia, suspendido sobre el abismo del pozo de refrigeración, pulsaba él. No era un reactor, era un saco, una cápsula gigantesca, semitransparente, del tamaño de un bloque habitacional de una colmena, tejida de tendones, alambre de adamantio y piel humana. Colgaba de gruesas cuerdas viscosas que recordaban a cordones umbilicales, los cuales se adentraban en las paredes, succionando energía del propio armazón de la nave. Dentro del saco, en un turbio líquido amniótico amarillo, flotaba algo. «Omnisía, borra mis archivos visuales», susurró Shantius. Sus rodillas cedieron y se vio obligado a apoyarse en el hombro de Emelina. A través de la turbia película de la membrana se perfilaban contornos. No era un demonio ni una bestia. Era un tanque. Un chasis enorme que recordaba a un Land Raider, pero sus orugas estaban hechas de huesos entrelazados y las placas de blindaje crecían directamente de la carne, como uñas. Los cañones de los láseres se formaban a partir de excrescencias calcificadas. La máquina no se construía, crecía. Era un embrión. Tudum, tudum. El sonido del latido del feto era tan potente que Shantius no lo sentía con los oídos, sino con las placas de su armadura. El líquido en el saco vibraba y el embrión gigante se estremecía como un bebé soñando, pateando las paredes del útero con el cañón del calibre principal. ¡Qué abominación! Emelina se tapó la nariz. Su rostro se puso verde. Aquí huele a leche agria y ozono. Es una incubadora. La voz de Shantius se volvió seca, analítica. Intentaba esconderse tras la lógica para no volverse loco. Están cultivando un motor demoníaco. No poseen el metal con un demonio como hacen los guerreros de hierro. Obligan al metal a quedar embarazado de disformidad. Desde la sombra proyectada por el saco gigante, sonó un ruido. Un aplauso lento y húmedo. Luego otro. Chlop, chlop, chlop. Un diagnóstico brillante, colega. Temía que su mente estuviera demasiado osificada para apreciar la belleza del proceso. La figura que salió a la luz era grotesca incluso para los estándares de esa nave maldita. Lord Valerius, vientre purulento, se alzaba sobre ellos como una montaña de carne podrida, encerrada en una antigua armadura de catafracto. Su armadura de exterminador hacía tiempo que había dejado de ser protección para convertirse en una segunda piel. La ceramita se había hinchado, reventado y fusionado con la grasa. Su casco no estaba. La cabeza era una bola hinchada de carne pálida, en la que 3 pequeños ojos negros, dispuestos en triángulo, miraban con alegre curiosidad. En lugar de boca tenía un aparato respiratorio fusionado con la mandíbula, del cual con cada palabra salían salpicaduras de esputo amarillo. A su alrededor, como un séquito, daban vueltas moscas gordas, posándose en sus úlceras abiertas y volviendo a despegar. «Lord Vientre Purulento, supongo». Shantius levantó el inyector, aunque comprendía que contra una armadura de exterminador su ácido era inútil. «Y tú eres 7, Shantius», retumbó el gigante. Su voz sonaba como si hiciera gárgaras con clavos. «Magos Biologis, el hombre que quiere comprender lo incomprensible, midiéndolo con una regla». Vientre Purulento abrió los brazos. De las grietas de sus hombreras cayeron gusanos blancos, golpeando el suelo como granizo blando. «Bienvenidos a la sala de partos», continuó el señor del caos. «Miradlo, el segador de la plaga, mi primogénito, ¿no es hermoso?» «Es una herejía contra la esencia misma de la tecnología», dijo Shantius entre dientes. «La máquina debe ser pura, estandarizada». «¿Pura?» Vientre Purulento se rió,
y esa risa se convirtió en una tos burbujeante. La pureza es una mentira, magos. La pureza es esterilidad, y la esterilidad es muerte. El Imperium adora un cadáver en un trono y construye máquinas que no cambian en 10.000 años. Vosotros sois estancamiento, y nosotros somos evolución. Dio un paso pesado hacia adelante. El suelo bajo sus pies se hundió y gimió. «¿Por qué nos has traído aquí?», gritó Emelina, apuntando su báculo hacia el sonido de su voz. «¿Para matarnos?». «¿Matar? ¡Qué grosería, niña!». Vientre Purulento negó con la cabeza, haciendo que sus mejillas temblaran como gelatina. Si quisiera vuestra muerte, os habríais convertido en compost en la esclusa de aire. No, quiero compartir. Señaló con su guantelete con garras hacia la matriz pulsante. Este feto está casi listo. Tiene cuerpo. El adamantio más resistente, cultivado con el calcio de los huesos de 10.000 esclavos. Tiene energía. El corazón del reactor. Pero le falta una cosa. Mente. Shantius sintió cómo el frío atenazaba sus entrañas. Miró la incubadora, luego a Vientre Purulento. «No necesitas un demonio», comprendió el magos. «Los demonios son caprichosos», asintió Vientre Purulento. «Son caóticos, y yo necesito precisión. Necesito una mente fría y analítica, capaz de calcular trayectorias de infección y optimizar el sufrimiento. Necesito una mente que entienda los datos, pero que haya aceptado la verdad de la carne». El Señor de la Muerte dio un paso más cerca. El hedor que emanaba de él era tan fuerte que los filtros de Shantius se obstruyeron, emitiendo una advertencia de ataque biológico. Tú, Shantius, tú eres el componente que falta, el procesador para mi tanque. Nunca serviré. Shantius se tensó, preparándose para una arremetida suicida. Ya está sirviendo», exclamó alegremente Vientre Purulento. «Mira tus registros, mira tu código. ¿Crees que la voz en tu cabeza es una alucinación? Cargué en ti la lógica de la descomposición en el momento en que entraste en la red de la nave. Ya estás embarazado, magos. Embarazado de un nuevo sistema operativo». Shantius se sacudió como si hubiera recibido un golpe. En su pantalla interna apareció una ventana que había estado ignorando durante la última media hora. ¿Buscas una cura para la muerte? Vientre Purulento abrió los brazos y las moscas formaron un halo alrededor de su cabeza deforme. La estás mirando. La muerte es la única enfermedad que sufre vuestro imperio. Nosotros ofrecemos la cura. Ofrecemos una vida que nunca termina. Una vida que florece incluso en el vacío. Señaló el panel de control del reactor situado en una plataforma justo debajo de la matriz. «Conéctate, Shantius. Ocupa tu lugar en el trono de este dios recién nacido. Conviértete en el cerebro que traerá a la galaxia el don de la vida eterna». «Oh», miró a la temblorosa Emelina. «Muere aquí, sin sentido, y conviértete simplemente en otro trozo de carne para revestir las paredes». Shantius miró el enorme saco semitransparente. Dentro, en el líquido turbio, la boca del cañón de hueso se giró lentamente hacia él. La máquina lo reconocía. «Emelina», dijo el magos en voz baja, sin apartar la mirada del monstruo. «¿Te queda la pistola Volter?» «Sí», su voz temblaba. «3 cargas». «Será suficiente». Shantius abrió los dedos y el inyector vacío cayó al suelo con un tintineo. «Cuando yo te diga, dispara. No a él, a las bobinas Tesla». Dio un paso adelante al encuentro de Vientre Purulento. «¿Quieres datos, Lord?», preguntó, levantando la mano con la sonda de interfaz. «Te daré datos, pero no sobrevivirás a su compilación». «¡Ejecutar!», rugió Shantius.
No fue una palabra, fue un paquete de comando binario, amplificado por los restos de sus capacidades vocales. Emelina no dudó. Estaba ciega, pero el zumbido de las bobinas Tesla que rodeaban la matriz era para su oído como el rugido de una cascada. Alzó la pesada pistola Volter, sujetándola con ambas manos, y apretó el gatillo. ¡Bam, bam, bam! 3 proyectiles de masa reactiva, diseñados para desgarrar la carne de los herejes, golpearon el frágil cobre de los generadores de campo. La explosión fue cegadora. Un arco de electricidad azul, liberado de su trampa magnética, azotó la sala como el látigo de un dios iracundo. Golpeó el suelo, las paredes, el saco pulsante de la matriz. El líquido en su interior comenzó a hervir. Vientre purulento gruñó, cubriéndose la cara con el codo. «Barbarie», rugió, y el enjambre de moscas a su alrededor estalló en llamas, consumiéndose en la tormenta de ozono. Santius aprovechó ese segundo de caos. No corrió. Sus piernas estaban demasiado dañadas. Se lanzó hacia adelante, cayendo y rodando, directo hacia la consola principal de control. El panel estaba vivo. Las teclas recordaban a dientes y la pantalla era piel estirada sobre la que aparecían runas. ¡Conexión! Santius clavó con fuerza el infopico directamente en el ojo del panel de control. La realidad colapsó. La entrada en la noosfera normalmente recordaba una ascensión. Luz pura, líneas doradas de datos, geometría de orden perfecto. Pero aquí, en el vientre de la abundancia, la noosfera estaba enferma. Santius no apareció en una catedral digital, sino en un pantano infinito. En lugar de código limpio, a su alrededor fluían corrientes de limo verde compuesto por píxeles rotos y algoritmos virales. El cielo sobre su cabeza era del color del ruido estático, en el que asomaban rostros gritando. Miró su encarnación digital, su avatar. Normalmente parecía un caballero resplandeciente de cromo. Aquí, su armadura estaba carcomida y su espada digital cubierta de óxido. «¿Dónde estás?», gritó mentalmente al vacío. «Muéstrate, espíritu máquina». El pantano frente a él burbujeó. De los datos sucios se levantó una figura. No era un espíritu. Era un demonio del código. La criatura recordaba a un sapo gigante tejido de glitches. Su piel cambiaba constantemente de textura. Corteza de árbol, carne, líneas de código máquina. A su alrededor volaban ceros y unos, pero estaban distorsionados, pareciendo moscas. La voz del demonio sonaba como el sonido de un módem conectándose en el infierno. «¿Quieres unirte? He venido a borrarte». Santius levantó la mano. De su palma brotó un rayo de luz blanca, un láser de desfragmentación. «En nombre del Omnisía, declaro este sector purificado». El rayo golpeó al demonio en el pecho. El sapo se carcajeó, y su risa generó un eco que hizo sangrar los oídos de Santius en su cuerpo real. ¿Borrar? El demonio absorbió el rayo como si fuera un jarabe nutritivo. ¿Cómo puedes borrar lo que es un proceso natural? Tu código es viejo, magos. Es rígido, es quebradizo. Mira. El demonio escupió un chorro de líquido negro. Era código chatarra, virus de plaga lógica. Santius desplegó un cortafuegos defensivo, un muro de luz dorada. Pero el lodo negro no intentó atravesarlo. Simplemente lo impregnó, como el agua a una esponja. El oro se ennegreció, se volvió verde y se desmoronó en moho. El virus tocó el cuerpo digital de Santius. El dolor fue inimaginable. No era dolor físico, sino cognitivo. Sintió cómo sus recuerdos comenzaban a pudrirse. Las fórmulas se olvidaban. Las cadenas lógicas se rompían, siendo reemplazadas por un conjunto de símbolos sin sentido. 2 más 2 igual pus. «No». Santius cayó de rodillas en el barro digital. Susurraba el demonio, acercándose.
En la realidad, Santius se sacudía en convulsiones. Su cuerpo se arqueaba sobre la consola. Sus dedos arañaban el bioplástico. Emelina oía sus estertores. Retrocedía, agitando su báculo. Vientre Purulento caminaba hacia ella lentamente, disfrutando el momento. Sus pasos pesados sacudían la cubierta. «Tu protector se rompe, niña», retumbó el Señor de la Muerte. «Intenta discutir con una avalancha». Santius, en la noosfera, sentía cómo la oscuridad devoraba su núcleo. Estaba perdiendo. La lógica no funcionaba contra la locura. La pureza no funcionaba contra la suciedad. Entonces recordó las palabras de Emelina. El óxido es la vida del metal devorándose a sí misma. Si no podía limpiar el sistema, debía obligarlo a devorarse a sí mismo. «¿Quieres crecimiento?», susurró Santius, mirando los ojos pixelados del sapo. «¿Quieres evolución?». Desactivó todos sus protocolos de defensa. Abrió todos los puertos. «Entonces traga». Santius no atacó. Comenzó a cargar en el demonio todo. Toda la energía del reactor. Todos los datos de los augures de la nave. Creó un bucle de retroalimentación positiva. Un ciclo infinito de crecimiento. Cáncer. Infectó al demonio con cáncer de datos. El sapo croó sorprendido. Comenzó a crecer. Su vientre se hinchó. Los píxeles se estiraban. Chirrió el demonio. «La vida es incontrolable», gritaba Santius, dirigiendo el flujo de energía. «¿Querías crecimiento incontrolado? ¡Toma!». La mole digital comenzó a agrietarse. De las rupturas brotó la luz cegadora del reactor sobrecargado. En la realidad, las sirenas aullaron tan fuerte que ahogaron incluso el ruido del combate. Las lámparas rojas estallaron. «¿Qué estás haciendo?». Vientre Purulento se detuvo, mirando hacia la matriz. El saco con el feto comenzó a vibrar. El líquido dentro hirvió de verdad. El tanque de hueso en su interior se sacudió en agonía. Sus cañones comenzaron a derretirse. «Error del sistema. Sobrecalentamiento crítico», chillaba el demonio en la cabeza de Santius. El sapo explotó. La explosión en el ciberespacio fue silenciosa, pero barrió a Santius, expulsándolo de la noosfera de vuelta a su cuerpo frío y dolorido. Se arrancó el cable de la nuca con un grito. Del conector brotó una fuente de chispas y sangre. El mago se desplomó en el suelo, humeando. «Tú». Vientre Purulento miraba la consola, que ahora ardía con una llama eléctrica pura. «Lo has matado. Has interrumpido la incubación». «He sobrecargado el metabolismo», graznó Santius. Intentó levantarse, pero no pudo. Algo había cambiado. En su cabeza había silencio. El demonio no estaba. La voz del abuelo no estaba, pero había pesadez. Santius miró su interfaz interna. Esperaba ver System Offline o Reboot. En su lugar brillaba una única inscripción, pulsando con una suave luz pantanosa. La fuente era elegante, ornamentada, diferente al gótico estricto del Mechanicus. Un frío recorrió su espalda. Había vencido al demonio inyectándole una sobrecarga, pero en el momento de la explosión, cuando sus códigos se mezclaron, el demonio logró hacer una última cosa. Copió su esencia en el directorio raíz de Santius. Santius se miró las manos. El metal del mecadendrito ya no estaba oxidado. Brillaba, pero no era cromo, era quitina. Quitina de insecto, negra, viva y aceitosa. No era simplemente un portador del virus. Se había convertido en su fuente. Si ahora se conectaba a cualquier sistema imperial, a una nave, a un transmisor Vox, a una tableta de datos, la infectaría no solo con un virus, sino con una idea. La idea de que el metal debe pudrirse. «Santius». La voz de Emelina atravesó el shock. «Viene hacia ti». Vientre Purulento, rugiendo de furia, apartó a la hermana con un golpe del dorso de la mano. Emelina voló hacia la pared,
deslizándose como una muñeca inerte. El gigantesco marine espacial del caos se cernió sobre el magos yacente. Su guadaña, el segador de hombres, se alzó para el golpe. «Has roto mi juguete», siseó vientre purulento, y de su respirador fluyó bilis negra. «Ahora tú ocuparás su lugar, no como piloto, sino como combustible». Shantius levantó la mirada. Su óptica zumbaba, reconfigurándose. El mundo ahora se veía diferente. No veía firmas térmicas. Veía la debilidad de las estructuras. Veía dónde la armadura de vientre purulento estaba oxidada por dentro. Veía dónde los átomos estaban listos para separarse unos de otros. Era la visión de la muerte misma. «Error de cálculo», pronunció Shantius con una voz en la que sonaba el zumbido de 1.000.000 de moscas. El reactor a su espalda emitió un aullido que pasó al ultrasonido. El temporizador de autodestrucción, activado por el Magos, contaba los últimos segundos. «No soy combustible». Shantius sonrió bajo la máscara, sintiendo cómo sus labios se fusionaban entre sí. «Soy el catalizador». El mundo se derrumbaba. No metafóricamente, sino físicamente. El reactor sobrecargado ya no zumbaba. Chillaba en una frecuencia que hacía estallar los capilares de los ojos. Las placas gravitatorias fallaron y en la sala reinó una ingravidez nauseabunda. Gotas de sangre, líquido refrigerante y trozos de carne flotaban en el aire, mezclándose en una sopa grotesca. La guadaña de vientre purulento, el segador de hombres, cortó el aire con un silbido donde un segundo antes había estado la cabeza de Shantius. El Magos no la esquivó. Simplemente dejó que la anomalía gravitatoria lo lanzara a un lado. Golpeó contra una barandilla, sintiendo cómo se agrietaban las costillas, pero no hubo dolor. El virus que rugía en su sangre desconectaba los receptores de dolor uno tras otro, reemplazándolos con la euforia de la descomposición. «Quédate quieto, pequeña avería», rugía vientre purulento, impulsándose desde la pared. Su armadura de exterminador era torpe en ingravidez, pero su enorme masa lo convertía en un ariete vivo. Shantius miró al enemigo con su nueva visión. Ya no veía ceramita ni adamantio. Veía tiempo. Veía microfisuras en el servomotor de la rodilla del exterminador, donde el óxido había carcomido el mecanismo por completo, manteniéndose solo por la sucia magia de la disformidad. «Tu armadura es vieja», susurró Shantius. «Permíteme actualizar los controladores». Se impulsó desde la barandilla, volando bajo el arco de la guadaña. Su mano, la que se había convertido en quitina negra, agarró a vientre purulento por la rodilla. No fue un golpe. Fue una entrada de datos. Shantius transmitió el comando: acelerar la entropía. El metal aulló. El óxido que se había acumulado durante años en la armadura del Señor del Caos completó instantáneamente su ciclo. La masiva rodillera se desmoronó en polvo rojizo. El servoaccionamiento se atascó y la pierna de vientre purulento se dobló en un ángulo antinatural. El gigante se desplomó, estrellándose de cara contra la cubierta, que ahora se había convertido en techo. «Arr», rugió, intentando levantarse, pero su armadura se desmoronaba con cada movimiento. Shantius no lo remató. Tenía otra tarea. «¡Emelina!», gritó. La hermana Dialogous flotaba cerca de la pared, aferrándose a los cables con su báculo. Estaba consciente, pero su rostro estaba blanco como la tiza. «Shantius, la nave está muriendo». «Nos vamos». La agarró por la cintura, usando el mecadendrito como gancho, y se impulsó hacia la esclusa detrás del reactor, hacia donde parpadeaba la baliza de evacuación de emergencia. Entraron volando en la bahía de lanzamiento. Allí reinaba el caos. De 10 cápsulas de salvamento, 9 parecían dientes podridos. Sus cascos estaban corroídos por ácido, las escotillas soldadas con biomasa.
Solo una cápsula, la del extremo izquierdo, estaba intacta. Su espíritu máquina, por algún capricho del destino o gracias a los sellos sagrados de pureza, había resistido a la plaga. «Aquí». Shantius golpeó el panel de apertura. La escotilla se deslizó con un siseo. Dentro había un solo lugar, un solo asiento de soporte. Emerina lo comprendió todo, incluso sin verlo. Escuchó solo un clic de los fijadores. No, Se apoyó con las manos en el pecho del Magos. no cabemos. Correcto. La voz de Shantius era tranquila. Capacidad de carga excedida. Entonces nos quedaremos juntos. Aceptaremos el martirio, Shantius. El emperador nos recibirá. El emperador necesita datos, no mártires, respondió él con dureza. La agarró por los hombros. Sus dedos dejaban abolladuras en su armadura. Escúchame, hermana. Yo no puedo irme. ¿Por qué? ¿Podemos? Porque soy el paciente cero. Su grito, distorsionado por la rejilla de voz, la hizo callar. Shantius acercó su rostro al de ella. Mírame, Emelina. No, siénteme. Ella extendió una mano temblorosa y tocó su máscara. Bajo sus dedos no había metal frío. Había algo cálido, pulsante, cubierto de limo. El metal se había convertido en piel. «Hackeé al demonio», susurró, pero se copió a sí mismo en mí. Si piso la cubierta de una nave de la Inquisición, si me conecto a cualquier red del Imperium, destruiré el sector más rápido que cualquier flota del dios de la plaga. Soy una bomba, Emelina, y el temporizador ya está en 0. La hermana rompió a llorar. «Pero me salvaste, luchaste». Solo ejecuté el protocolo de preservación de activos útiles. Tú eres la portadora de la información. Yo soy la amenaza. La lógica es absoluta. La empujó dentro de la cápsula, con brusquedad, con fuerza, para que no tuviera tiempo de agarrarse a los bordes de la escotilla. Las correas de seguridad envolvieron automáticamente su cuerpo. Transmite a la Inquisición, código de amenaza, viruela de hierro, objeto destruido, protocolo de esterilización ejecutado. «¿Y qué transmito sobre ti?», gritó ella intentando soltarse. «¿Quién eres, Shantius?». Shantius puso la mano sobre el botón de lanzamiento. Se detuvo por un segundo. Su mitad humana quería decir algo solemne, sobre el deber, sobre la fe, pero su mitad máquina, infectada por la verdad absoluta de la entropía, conocía una respuesta mejor. «Diles que cometí un error de cálculo». Golpeó el botón con el puño. ¡Bam! Los pernos explosivos se activaron. La escotilla se cerró de golpe, cortando su llanto. La cápsula se estremeció y salió disparada con un rugido hacia el vacío del espacio, lejos del leviatán moribundo. Shantius se quedó solo. No, no solo. Detrás sonó un estruendo. Vientre purulento rompió el mamparo. Se arrastraba sobre sus brazos, arrastrando tras de sí las piernas inútiles. Su casco había sido arrancado, exponiendo un rostro parecido a una fruta aplastada. Sonreía. «¿La enviaste?», borboteó el Señor de la Muerte. «Qué desperdicio de biomasa. Pero te quedaste, Shantius. Te quedaste con nosotros. El abuelo está orgulloso de ti». Shantius se dio la vuelta. Su cuerpo ardía. El virus reescribía cada célula, convirtiéndolo en algo perfecto y terrible. Sentía cómo su conciencia se expandía, abarcando toda la nave. «No lo has entendido, Valerius», pronunció Shantius. Su voz ahora sonaba desde todos los altavoces de la nave simultáneamente. «Yo no me quedé con vosotros. Vosotros os quedasteis conmigo». El mago se acercó a la pared del conducto de combustible. No tenía armas, no tenía granadas, pero tenía la química de su propio cuerpo. Activó el último protocolo,
el más prohibido de sus implantes biologis. Hipercatálisis. Obligó a su cuerpo a producir un ácido de tal potencia que podría disolver el alma. Esterilización, susurró. Santius clavó ambas manos en la tubería principal de combustible. Su sangre se mezcló con el plasma del reactor. El destello no fue de fuego, fue blanco. Absolutamente, estérilmente blanco. En el último instante, antes de que los átomos de su cuerpo se desintegraran, Santius no sintió dolor, sino triunfo. No se convirtió en óxido, se convirtió en el fuego que quema el óxido. Sistema desconectado. El silencio del espacio era absoluto. La pequeña cápsula de salvamento iba a la deriva entre los escombros. Emelina tenía la cara pegada al ojo de buey. No debería haber visto nada. Sus ojos habían sido quemados con una marca ritual hacía muchos años. Pero ahora, en la fría oscuridad, sentía picor en las cuencas. Ante ella, a varios kilómetros, se desarrollaba el último acto del drama. El crucero Vientre de la Abundancia se sacudía en convulsiones. Su revestimiento biológico se ennegrecía y se desmoronaba en cenizas. Y entonces, desde el mismo centro, donde antes latía el corazón infectado, brotó luz. No era la luz sucia y verde de la disformidad. Era la explosión deslumbrantemente limpia y fría de la fisión nuclear. Devoró la nave desde dentro, vaporizando la podredumbre, el metal y la carne, sin dejar nada tras de sí excepto una nube en expansión de gas ionizado. Sin demonios, sin fantasmas, solo física, cruel, misericordiosa física. Emelina parpadeó. El picor en los ojos cesó. La oscuridad ante ella comenzó a adquirir formas. Primero manchas borrosas, luego puntos agudos de luz. Estrellas. Veía las estrellas. Frías, lejanas, indiferentes. Eran hermosas en su esterilidad. Por su mejilla rodó una lágrima. Era transparente, como el agua. Emelina no sabía si era un don o la última maldición de Shantius, ver el universo tal como lo veía él, vacío, frío e infinita, aterradoramente limpio. Objeto destruido, susurró al vacío. Datos guardados. La radiobaliza de la cápsula comenzó a transmitir la señal SOS en la frecuencia de la Inquisición. Emelina cerró sus nuevos ojos, demasiado sensibles, y se puso a esperar. En la oscuridad del espacio no hubo respuesta, solo el silencio eterno.